Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes 7 de septiembre, queridos hermanos. Estamos en la semana 23 del tiempo ordinario. Avanzamos siempre en la primera carta de San Pablo a los Corintios, hoy iniciando el capítulo 5. En estos capítulos, Pablo toma postura ante algunos desórdenes y abusos que existen en la comunidad. Esta vez, el famoso caso de un incestuoso que vivía en Corinto. Incluso dentro de una ciudad famosa por su falta de moral, debía llamar la atención el hecho de que la comunidad cristiana toleraba uno que vivía con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Y esto estaba perseguido legalmente tanto entre los judíos como por la ley romana. Pablo echa en cara a esta comunidad que tolere un escándalo semejante y les urge a que excomulguen a esa persona. La expresión entregar en manos del diablo es difícil de interpretar. Una vez fuera de la comunidad estará expuesto a las fuerzas del mal. Pablo toma esta medida, por drástica que parezca, con una intención medicinal. Humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará en el día del Señor. Y pone la comparación del pan ácimo, es decir, el pan sin levadura, que es el que los judíos usaban y siguen usando para la Pascua. Aplica esa imagen a la comunidad, que debe ser toda ella pan ácimo, es decir, sin levadura vieja, de corrupción y de maldad. Un pan ácimo de sinceridad y de verdad. Los cristianos vivimos siempre en Pascua, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual que se ha inmolado. La comunidad debe sentirse corresponsable del bien de cada uno de sus miembros. Ayer lo escuchábamos, precisamente en la primera lectura de Ezequiel y también en el texto del Evangelio de Mateo. Cuando se detecta una falta grave, se deberá echar mano, como Jesús nos enseñó, con la corrección fraterna. A veces, se deberá llegar a la decisión que Pablo exige a los corintios, lo que luego se llamó excomunión, es decir, apartar de la comunión eclesial a aquel que está haciendo escándalo para la comunión de los demás. A veces la levadura vieja puede contagiar a toda la comunidad. Esos son los problemas ideológicos, los pecados que empiezan a verse como normales o como parte del común o diario vivir, que si no se atacan, empiezan a pasarse de uno a otro. Por eso, debemos tratar el mal con toda severidad, así como Cristo, que condenó el pecado, pero amó al pecador. Esa debe ser nuestra actitud. No permitir que el pecado siga creciendo en nuestras comunidades, por supuesto en nuestras vidas, en nuestras familias, atacarlo desde la raíz, sin condenar a la persona, aunque a veces cuando la persona insiste en permanecer en el pecado, entonces lo sano, luego de la corrección fraterna, es hacerse a un lado para que esa persona siga su propio camino. En el texto de Lucas, capítulo 6, de nuevo la atención en torno al cumplimiento del sábado aparece en escena. Esta vez no por las espigas que comían en el campo como el pasado sábado, sino por la curación hecha en la sinagoga en día sábado.
Jesús se da cuenta del dolor de aquel hombre. El enfermo con el brazo paralizado no le dice nada, pero se debía leer en su cara la súplica. Y los fariseos, con mala intención, dice el evangelista, están al acecho para ver qué hace Jesús y poder acusarlo. Pero Jesús sabe lo que piensan y primero les provoca con una pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? Ellos no contestaron. Entonces Jesús, echando una mirada a todos, Lucas no dice como Marcos que esta mirada estuvo llena de ira y tristeza, curó a aquel buen hombre. Y la reacción la que todos esperamos, la ira de los fariseos. Es evidente que Jesús no desautoriza la institución válida del sábado, que es el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la familia, a otras muchas cosas que agradan a Dios. Más aún parece como si Él ese día acumulara gestos de curación y de salvación. Lo que critica es una comprensión raquítica, más preocupada por el cumplimiento de las normas, muchas veces inventadas por las varias escuelas, que por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia de ese día. No se podrá trabajar en sábado y por tanto no habrá que hacer curas médicas a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y decir una palabra de curación, ¿cómo va a ser trabajar? El recoger unas espigas y comer sus granos al pasear por el campo, ¿cómo va a ser equiparable a trabajar cuando la siega es ya urgente hacerse? Es que las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado convirtiéndolo en un día de preocupación en vez de un día de libertad. Y Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra. Y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida. Las normas están muy bien y son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista, porque no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Hoy ya no es el sábado, para nosotros es el domingo, el día que debemos celebrar especialmente la Eucaristía. Y es el día que deberíamos compartir más con nuestra familia, mostrarnos fraternos, mostrarnos llenos de amor con el prójimo, con detalles de caridad y con un buen corazón con las personas cercanas, que aunque no nos lo pidan, sabemos necesitan nuestro interés y nuestro cariño. Estaremos viviendo el domingo como lo que es, a propósito de que podemos hacer una analogía o comparación entre el sábado del Antiguo Testamento y el domingo del Nuevo. No caigamos en legalismos exagerados. Tratemos de dar culto a Dios, sintiéndonos en plena libertad para agradarle con nuestras acciones. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.